Hola a todos, ¿cómo están? Arrancamos este live, siempre arranco hablándoles solamente a la pantalla mientras se van conectando algunos. Esto es Poco Followers para los que van a verlo después, y Poco Followers es un espacio, como siempre les he contado, pero para los nuevos, a los que están llegando hasta ahora y van a ver este en vivo después. Esto es un espacio que Dios me entregó en las manos hace un tiempito atrás, donde se busca dar a conocer a aquellas personas que son creadores de contenido, que están haciendo algo muy interesante para el reino de los cielos, pero que definitivamente no tienen tanta bulla como otras personas que pues gracias a Dios lo tienen y llegan a muchos más. Hoy tenemos un invitado muy especial, el cual ya se conectó, muy puntual, el señor Gustavo. Lo voy a invitar por acá, le estoy enviando. Y mientras se van conectando, vamos a echar un poquito de lavadero, como diríamos en Colombia. Ahí ya le envié al joven Gustavo la invitación. Joven Gustavo, pero véanme este espacio en el que está todo pro. Qué hermano, Para que se, aquí, hermana, para que se vea uno como inteligente. para que luzca. Sí, yo también me puse una camiseta así como para que digan. Gustavo, pues yo estoy súper feliz a los que se van conectando y a los que van a ver este en vivo después. Porque Gustavo y su esposa son personas que queremos mucho, son parte de la comunidad a la que asistimos, se van a ir de la comunidad pronto, pero sé que es para bien y es para un buen lugar también. Pero Diana es casi que una mentora para mí en este tiempo. Diana me está enseñando muchas cosas y de verdad vivo muy agradecida con la familia Palacio. Y para mí es un honor tener este live, y lo digo en serio, porque Gustavo ha sido alguien que en el corto tiempo que lo conocemos nos ha retado demasiado a ver el Evangelio de una manera diferente. Entonces, su mercecito, bien pueda, preséntese y cuéntenos quién es Sí, Gustavo. sí, sí. Bueno, un placer para mí estar aquí con ustedes y compartir un poquitico lo que el Señor en su misericordia nos da, ¿no? Y algo que es tan importante como el evangelismo, ¿no? El evangelismo yo creo que es, entre otras palabras, se puede decir la pura misericordia de Dios que Dios tiene sobre nosotros, su creación. Entonces, Gustavo, pues Gustavo viene de Colombia, de Cali, Colombia, una ciudad un poco afectada en esa época con Ujú. demasiada locura. En la edad de 17 años, mi mamá desea viajar a Estados Unidos y resulta que en ese tiempo mi papá, él había, pues para conseguir los papeles y todo eso, él había viajado a Estados Unidos. Ujú. Entonces, ahí comenzó la transición de nuestra familia. Yo no pude ver a mi papá por casi 12 años, o sea, Wow. básicamente crecí sin papá. Eso impactó mucho mi vida y tú sabes, y todos sabemos los que somos ahora padres, la gran influencia que tiene un Ujú. padre en la familia, ¿no? Se siente uno Total. como descubierto, se siente uno como desprotegido. Entonces eso trajo muchos problemas a mi carácter, a mi forma de pensar, a mi forma de actuar, muchas inseguridades. Entonces todo eso es parte de lo que el Señor cuando llega a la vida de uno, Él comienza a restaurar y a hacer, ¿no? Y a formar en nosotros. Entonces a los 17 años llegué a Estados Unidos, de Cali, y ahí comenzó la locura de esta vida, de este evangelio. Justamente cuando llevaba, ¿qué? 2 años, mi hermano Ujú. lastimosamente Wow. cae preso en la ciudad de Nueva York y a través de eso Dios comienza, él es como, lastimosamente se le decimos así, pero de una buena manera, él es como el preso que viene a representar la libertad Ajá. en la familia. Entonces, en la misericordia de Dios, él llega a ese lugar y Dios tiene un plan con él en la cárcel. Es de que él conozca a Cristo. Y a Ujú. través de él se volvió básicamente el Pablo de Ok. nuestra familia, y comenzó a predicar el Evangelio en la cárcel. Y Ujú. cuando él sale de la cárcel por la misericordia de Dios, así se dice milagrosamente, él sale de la cárcel de Dios, de la cárcel, y él comienza a anunciar este evangelio a toda la familia. Sí. Pero el evangelio que él comienza a anunciarnos es un evangelio un poco fuerte. Es un evangelio que dice,
acepte ya a Cristo, si no se va para el infierno. Ajá. Entonces, básicamente, uno qué va a hacer, uno con su temor, dice, uy, yo no me quiero ir al infierno, nunca me habían hablado de esto, yo no me Ujú. quiero perder el infierno, si yo puedo estar en el cielo con el Señor, en lo poquito que podía entender, ¿no? Lo que él decía. Sí. Entonces ahí comienza esa historia de la fe. Entonces en ese proceso yo acepto, supuestamente, ¿no? Yo acepto y yo digo, Por el sí, yo, temor. exacto, yo quiero ser salvo y yo no me quiero ir al infierno. Ajá. Entonces ahí comenzó esa transición de ser un discípulo de Cristo y hasta el día de hoy no ha parado. Yo creo que, yo creo que la salvación no es algo que uno pueda decir, ah, tal día yo fui Ujú. salvo. No, yo pienso que comienza un proceso a Ujú. donde día a día el Señor en su misericordia comienza a abrir nuestros ojos. Y ahí comenzó el Evangelio, Lucía. El Evangelio tocó la puerta de nuestra familia y pues hay muchos detalles que el tiempo Ujú. no nos da, yo entiendo eso. Y entonces comienza la fe a tomar ya vida en nosotros, en mi familia. Y ahí comenzó esta carrera. Y ahí ¿En está qué el momento, poco. hay tiempo para contar esto, pero en qué Sí, sí, sí. momento es ese momento de quiebre donde Gustavo dice, yo ya no sigo haciendo cosas, porque uno en ese proceso, uno sigue haciendo cosas de las que hacía antes y como que todavía le cuesta dejar. Es muy poca la gente que yo conozco que dice, radicalmente cambié de un día para otro y no volví a hacer nada. O sea, la mayoría de nosotros tiene que recurrir varias veces a la gracia y Sí. levántese y se cae, y levántese. ¿En qué momento Gustavo dice no más para atrás? O sea, ya aquí sigo mirando la meta y ya me comprometo con toda. Eso fue cuando mi novia, que es mi esposa ahora, ella me dice que está embarazada. Ujú. En ese momento yo ya se apoderó como el temor en mi corazón, se puede decir, y tomó esa realidad, ok, en este momento yo tengo que Ujú. cambiar 100% mi vida. Lastimosamente, cuando yo llegué cuando llegamos al Evangelio, pasaron muchas cosas que no había la manera de tener padres espirituales en ese momento. Entonces yo no entendía muchas cosas, Ujú. pero fue a través este nacimiento de mi hijo que yo dije, wow, ahorita yo tengo que ser un padre, ¿cierto? Entonces eso me lleva a la parte Ujú. de mi memoria, de mi niñez. Ahora voy a ser un padre y tengo yo que tener las herramientas y cambiar mi vida para poder ser un mejor ejemplo para mis hijos y ser un buen padre para mi hijo. Ujú. Eso fue lo que ahí comenzó verdaderamente a tomar a la realidad de Dios usó eso, ¿no? Ujú. Dios usa este nacimiento de este niño y ahí es donde el Señor totalmente comienza verdaderamente, ahí ya comenzó yo a decir, wow, esto es el mundo, esto es la carne. Entonces comienza ese proceso ya más, ¿Consciente? como, sí, más consciente y más Ujú. a confrontar más las áreas donde Ujú. tengo que cambiar yo, ¿no? Bueno, no se han conectado mucho, no importa, sé que esto a veces pasa que lo ve más gente después que lo que se Está conectan, bien. pero de los que, para los que están acá, o sea, Gustavo es de los que sale y con megáfono en mano le habla a todo el mundo. ¿Cuándo llegas a las calles? O sea, ¿cuándo llega ese momento que dices, me voy a la calle? ¿Y cómo llegas a comprender que ese es el llamado a ser evangelista e irse allá a megáfono en mano a gritarles arrepentidos? Bueno, lo primero que todo es, comienza con la palabra, ¿no? Cuando uno comienza, ese evangelio se abre, ¿no? Esa gloria de Cristo a través de la palabra se abre. Entonces yo comienzo a ver este Juan el Bautista. Este es uno de mis personajes favoritos, Juan el Bautista. Y comienzo yo a ver esa realidad, este hombre, lo que él hacía en la palabra, poquitico, ¿no? Porque estaba muy niño en ese entonces, en la Ujú. fe. Entonces comienza eso a mi corazón, ¿cierto? A tomar como forma, oh, o sea que esto se puede hacer. Y lógico, eso me lleva a darme cuenta de que hay gente que lo hace en la calle. Una de mis influencias fue The Way of the Master. Ujú. No sé si lo has escuchado. Es un ministerio de que hacen preguntas a la gente y usan los Ah, 10 ya, 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 sí, sí, mandamientos. sí, sí, sí. Y les pregunta Entonces, como, ¿usted alguna vez ha hecho esto? Sí, sí, exacto. sí. Entonces comienzan a coger la gente con dinero, $1 aquí, $2. Una pregunta, entonces así. Entonces yo cuando vi esa manera de hacer el evangelismo, me impactó. Yo dije, wow, tremendo, eso se puede hacer. Ajá. Entonces a través de la palabra, a través de sentir y de que
como el principio compartida, de sentir de que Dios quiere salvar a la gente, Ujú. pero la gente no quiere este evangelio. Entonces, como que uno se siente muy feliz porque ha recibido salvación y a la misma vez uno se da cuenta y dice, wow, ¿y qué tal mis amigos y mi familia y la gente de la calle? Entonces, como esas dos cosas, ¿no? Combinando esas dos cosas, es ahí Sí. donde comienza mi desarrollo en la calle. Y en la calle, pues, la mies está ahí, ¿no? Está lista. Mm. A veces uno en la iglesia, esa parte le cuesta a uno, porque en la iglesia a veces pues uno entiende que la gente en la iglesia ya son salvos, ¿no? No, Ese es sí, uno cree, uno lo ¿cierto? asume, sí. Exacto, uno lo asume. Ya ellos están aquí porque ya conocen el Evangelio. Y todos sabemos de que muchas veces no es así, ¿no? Lógico. Pero de ahí comenzó ese momento de calles y influenciado por esto. Después le entró la Ujú. apologética y comencé a mirar esto y lo otro. Y así fue. Súper. Para quien quizás nos está viendo y no conoce o ha escuchado muchas veces de Jesús, ha escuchado la palabra evangelio, pero no tiene ni idea de qué es evangelio en realidad. ¿Qué es evangelio? El Evangelio son las buenas nuevas. Ujú. Así es la palabra Evangelion, ¿cierto? Es la palabra simplemente las buenas nuevas, que básicamente en nuestra muerte espiritual Ujú. puede llegar esa buena nueva y puede traer una resurrección a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestra vida, ¿cierto? Entonces el Evangelio son las buenas nuevas de que Cristo vino en obediencia al Padre, ¿cierto? No solamente por nosotros, sí, Sí, pero fue una rendición hacia el Padre y donde ahí nosotros estamos en esas buenas nuevas, ¿no? Y ujú. que su deseo es reconciliar a su creación, ¿no? Entonces las buenas nuevas tiene un poco de todo, pero más que todo es eso, las buenas nuevas de que Cristo es salvación, de que Así es. Cristo dio su vida para redimir a nosotros, a la creación, a la corona que es el ser humano, a redimirnos y a libertarnos del pecado. Súper. Gustavo, antes de meternos al tema que nos llama acá, que es el llamado de Juan el Bautista, de por qué sigue vigente o por qué no está vigente, ¿qué es lo más hermoso que le ha sucedido a Gustavo en el proceso de evangelización en las calles y qué ha sido lo más duro de ese proceso? ¿Alguna anécdota, alguna situación así que recuerde como con mucho cariño? Bueno, voy a comenzar con lo más duro. Lo más duro es cuando el temor, aunque uno lo haga, Ujú. aunque la gente dice, wow, eso es increíble, pararse ahí en la esquina y todo eso, y uno tenga en ese momento, tenga ese de nuevo, ¿no? Se dice Ujú. de nuevo, de hacerlo y valentía, a la misma vez hay mucho temor. Entonces, esa parte es muy difícil. Hay veces el temor se apodera de uno y quiere como molestarte. Pensamientos vienen a tu mente de muerte. En cualquier momento alguien me va a disparar, alguien me va a hacer daño. Y hay veces la gente te insulta, me insultan. Ujú. Hay gente que me ha escupido. ah, no directamente a mi cara, pero sí, no me ha podido caer todavía en mi cara. Pero Gracias a sí, Dios. sí, sí. Pero pues, y eso, pues eso no significa Ujú. que ahora, oh, estoy sufriendo por el evangelio. No, no, significa que es parte de lo espiritual, ¿no? Ujú. Entonces, son esas tres cositas. La otra parte es de que lo más hermoso, nunca me voy a olvidar, es de ver a una señora llorar, sentir que Ujú. el espíritu de convicción a través del mensaje, ella se siente tan conmovida y comienza a arrodillarse y a llorar al lado mío, Wow. a pedirle al Señor Jesús que la perdone, que la regrese. Lloraba esa mujer. Ujú. Entonces, para mí ese evento nunca se me va a quitar de la mente. Eso fue algo impactante para mí, ver a la gente, ver a esa señora y hay veces ver a personas al lado mío, sentir que están siendo, como que cae algo en el Ujú. momento, en el área donde estás, una convicción de pecado y automáticamente la gente se arrepiente. Eso debe ser bien, Eso es bien bonito. hermosísimo, sí, Sí, pues porque ahí sientes que es el respaldo, ¿no? sí, O sea, yo me trato de imaginar
hablando la gente que no conozco como de la manera en que hace Gustavo y a mí me da miedo. Y más en la época en la que estamos ahora, que es como tan complejo todo, que tú no sabes qué loco está a tu lado, qué te puede pasar, que Correcto. igual uno tiene familia. O sea, a mí nomás lo único que he experimentado es sirviendo con Steve un día, en mi primer día. Recién me paro yo a orar enfrente de este sitio de aborto, nos empiezan a gritar unos chicos, su Dios no es real, su Dios no es real, y empezaron a reírse, y yo los volteé a mirar, yo decía, obviamente ellos están manejados por cosas espirituales que nosotros Claro, sabemos así que es. están ahí, pero uno de todas formas entra el temor, como, ¿yo qué hago acá? A mí me pueden hacer algo, mi hija está Sí, esperándome en la casa, o sea, empieza todo ese rollo y es difícil, pero cuando te pones a ver finalmente lo que hacía Jesús, Jesús se arriesgaba más. ja, El riesgo que increíble. tenía él era constante. O sea, yo ahorita Sí, estaba leyendo en la Biblia cuando está enfrente del concilio y están acusándolo y le llevan testigos y testigos y testigos hasta que vienen dos que como que son los que logran ponerle encima la culpa. Y yo digo, eso debió ser muy duro. Y uno pues le tiene miedo hasta predicarle a veces a la familia porque la familia le tira. Esos son los que más le tiran duro a uno a sí, veces, el ¿sí? rechazo, que Y lo, ese ajá, rechazo, exacto. Entonces, me parece interesante hablar de estos temas porque acá hoy la pregunta es, ¿por qué hay crisis en el evangelismo en la iglesia? Seamos sinceros, o sea, sí hay mucha gente haciendo, pero yo siento que hay crisis, yo siento que nos quedamos como, nos entregaron a Jesús, le hablamos al que nos deja, pero como que nos volvimos políticamente correctos. sí, Y no sé si yo estoy equivocada, obviamente su merced que ya lleva más tiempo en esto puede decirme si hay crisis o no hay crisis, pero yo lo siento así, como que nos quedamos en el liderar a las ovejas que están en la casa, pero esa que se nos fue o esa que todavía no hemos alcanzado nos cuesta más y estamos sí. como paniqueados de ir y hablar y pues teniendo en cuenta también eso que ahora es como tan complejo decir algo, ¿no? Porque todo el mundo se ofende con cualquier cosa, pero hay crisis y cómo resolvemos esa crisis. Claro que sí. Yo creo que una de las cosas que se me viene a mi mente es el primer y el segundo mandamiento. Ujú, ¿Por qué hay una crisis en el evangelismo? Yo lo puedo decir y lo he visto, lo he experimentado, aún teniendo yo la ujú, capacidad, hay veces, de hacerlo, de tener eso que pone Dios en mí, que no es mío, ujú, ¿cierto? Sino que es la carga que Él siente por su creación. ujú. Es el primer y el segundo gran mandamiento. Y Él lo dice, y se los voy a leer aquí. Eh, dice, es que está, dice, por tanto, no, esa no es. Dice, ¿dónde es que está este versículo? Dice, bueno, amarás al Señor tu Dios Tú y con todo tu esfuerzo, corazón. corazón, con toda Ujú, tu mente, con todo tu ser. Y el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo, ujú, ¿cierto? Entonces, ahí está, la apatía de nuestro corazón humano. Nuestro corazón humano no tiende a pensar en el prójimo. ujú, ¿Cierto? Y es por la falta del amor de Dios que hay en nuestro corazón. Entonces, si nosotros podemos entender de que el evangelismo no sucede no porque la gente no tenga el llamado a evangelista, ujú, no, sino es porque nosotros como seres humanos nos falta ese amor de Dios. Entonces, eso, ¿cómo se pide? Eso se le pide a Dios, eso ujú, se le ruega a Dios que Dios, por favor, dame amor por tu creación. Yo quiero compartir tu evangelio. Lógico, eh, hay gente que tiene el llamado a ser evangelista directamente. Uno entiende que, según ujú, Efesios, hay gente que son llamados específicamente a ser evangelistas. ¿Se entiende eso? ujú, Pero toda la gran comisión es para toda la gente, es para toda la iglesia de Cristo. Todo aquel que ha sido salvo y que ha recibido el Espíritu de Dios no necesita que la gente venga y le pongan manos. Una vez que usted ya recibió ujú, el Espíritu de Dios, usted ya está capacitado para recibir, ¿cierto? Y anunciar este evangelio. Usted ya recibió el Espíritu de Dios y ahora está en este momento ya capacitado para ujú. ir y anunciar este evangelio. Toda persona. La crisis es esa, mi hermana. Nosotros nos falta amor.
nos falta entender ah, lo que Dios siente por su creación. Y mire que es increíble, dice en Judas 1:23, que salvar a otros como si los estuviéramos arrebatando del fuego. Ajá. Entonces, cuando usted mira ese versículo, usted dice, wow, o sea, sabemos que no somos nosotros, sabemos que, como dice la palabra, es el Espíritu de Dios dando Ujú. testimonio a nosotros en ese momento, ¿cierto? Pero el trabajo de nosotros es como rogándole a los hombres y arrebatándolos del fuego, ¿cierto? El evangelismo, perdón, es muy importante. Ujú. Y la crisis que estamos en este momento viendo, el posmodernismo que estamos en este momento, el relativismo que se Sí. ve en la iglesia, por las verdades, la falta de entender, oh no, yo no, ese no es mi llamado no es el evangelista, mi llamado no es la gran comisión. Entonces, eso trae mucha apatía. En las congregaciones, lastimosamente, no ven como una prioridad Ujú. muchas veces el evangelismo. Y es una de las cosas que tú decías, esa es la Sí. crisis que en este momento estamos viendo. Y en este momento estamos en una posibilidad de una gran cosecha, porque lo Amén. que se está moviendo alrededor hace que la gente se haga preguntas. La cantidad de Así es. muertes que hay hace que la gente se pregunte, bueno, ¿para dónde voy? Dos, ¿qué estoy haciendo? Y tres, si esto no cambia, ¿qué? Y la única esperanza finalmente que podemos entregarle es Cristo. A mí hay una cosa y voy ahorita después con una pregunta que están haciendo acá, haciendo un curso de los de Benjamín Núñez, él decía una vez, es muy posible que a ti Dios te va a preguntar, ¿quién fue tu discípulo? Y eso me cuestionó mucho porque me puse a pensar, ¿quiénes han sido discípulos? ¿A quién estoy? Y no es el discípulo de lo tengo un ratico en un grupo y después Mm, se suelta y se va, sino oh, de verdad ese interesante. Ya. discípulo que yo acompaño toda la vida Ujú. y que cuando él me necesita está ahí. Exacto. ¿Sí me entiendes? Puedo estar ahí para enseñarle, porque creo que eso también es como el otro lado, ¿no? A veces logramos que llegue, pero no hay quien disipule, no hay quien acompañe. Exacto. No estamos dispuestos sino a tirar a la Amén. iglesia, pero no hay quien acompañe el proceso de la persona. Exacto. Y la persona va a tener preguntas. Gustavo, no te escucho. Soy yo. No te estoy escuchando. ¿Está bien? Ya, ahora sí, ya. Ya me escuchas, listo. Sí. Qué pena. El evangelismo no es solamente ir y predicar el evangelio y ya irte. Es Ujú, parte, sí, es parte, pero está el otro proceso que es el discipulado. Entonces, el contexto, según la historia del discipulado, eh, ¿qué es? De que básicamente si esa persona niega la fe de su familia, ujú, digámoslo así, los islámicos, ujú, si un islámico se convierte, ¿cierto? Un musulmán, perdón, un musulmán se convierte al evangelio, esa persona que lo llevó a él al evangelio, básicamente se vuelve como un hijo de esa persona. ujú. Digamos, yo le prediqué el evangelio, él negó su fe, negó su religión, la religión de sus padres. Y si tú te das cuenta, Jesús lo dice que muchas veces la gente, los enemigos van a ser los propios de tu misma casa, Ujú. tus padres y tus hermanos y todo eso, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, eso es lo que pasa con el discipulado. Por lastimosamente, por el mundo en que estamos, que es un mundo individualista y carecemos de amor, no tenemos el tiempo para poner e invertir en una persona y para caminar con esa persona como un niño hasta que él ya pueda caminar y esa persona ya tenga defensas y él pueda avanzar en el Evangelio, ¿cierto? Que es lo que te decía al principio, que fue lo Sí. que me sucedió a mí. Yo quería alguien que me diera mentoría, ¿se dice? Ujú, Que me ayudara, que me instruyera, pero no hubo. Entonces, básicamente me tocó, pues, con la ayuda del Señor y el Espíritu Santo, a lo que pude aprender en el ujú, principio. Pero ese es lo que tú decías, va ahí y eso viene de la cultura del Medio Oriente. Así lo hizo el Señor. El Señor los llamó a ellos, inmediatamente, ¿qué ellos hacían? El Señor les daba el llamado a ellos en la calle, porque sí. en las calles, el Señor, síganme. Ellos no se ponían a pensar y a uno que se puso a pensar le dijo, no, no, no. Si no puede dejar O sea, esto. en este momento, exacto. Ellos soltaban sus redes Ajá. y se fueron y dejaron todo. Sí. Entonces, imagínate es cuando tú comienzas a conectar esas dos cosas, el discipulado con el evangelismo,
ahí te das cuenta que dice, wow, ¿y nosotros por qué no estamos haciendo eso? ¿Por qué no Ujú. estamos discipulando a las personas como lo hacíamos, como lo hacían antes? Y es por eso, es por la falta de entendimiento bíblico, número uno, y porque carecemos de amor. Y creo que también estamos esperando plataformas. Exacto. Es también, o sea, yo sufrí de eso. Creo que todos en Occidente en algún punto tenemos esa visión como de la plataforma, de a cuántos podemos llegar, o sea, bendición si llegas a muchos, pero igual a cuántos de esos muchos disipulas, porque pues uno en redes tiene un montón de seguidores, pero cuántos de esos seguidores son cercanos, cuántos de esos seguidores les estás enseñando. Aquí hay una pregunta interesante que hace Michelle. Y ella está diciendo, al estar en medio de la calle, ¿cómo comienzas a predicar el mensaje? Es decir, ¿qué te pone Dios para comenzar a hablar? Eso es una buena pregunta Sí, porque muy buena pregunta. no todos lo Sí, sabemos. claro, no. Es como, a ver, uno comienza a orar, ¿no? Yo cuando estoy en la calle, en esos Ujú, momentos, yo comienzo a orar y en ese momento el Señor va comenzando a colocar los pensamientos, se me vienen versículos en ese momento, hay veces comienzo con Juan 3:16, ah, puedo comenzar a hablar de la vida, de lo que está ujú. pasando en el momento, en la época, comienzo a orar, hay veces, en serio, hay veces comienzo a orar, entonces eso también ayuda bastante. Y Ujú. ahí a medida que lo que el Señor en ese momento me está dando, no tengo nunca como un programa preparado, bueno, voy Sí. a hacer esto, después otro, no. Básicamente es bonito porque uno se siente muy libre, pero a la misma vez hay unas personas que están en ese momento cuando uno está predicando Sí. que están en un bus. Por eso me gusta ir cuando la gente está en una parada de un bus, porque en Ujú. la parada de un bus los tienes ahí por lo menos 5 o 10 minutos. Minutos, sí. Y si se demora el bus, mucho mejor. Entonces, si el bus viene, Ni yo ya sé modo. ya sé que se me van a ir, entonces en ese momento les digo algo para que se los lleven en su Ujú. corazón. Hay veces ya hay mensajes un poquito más extensos, pero básicamente es eso. Eh, Comenzar con las preguntas, ¿cuál es el propósito de su vida? Ujú. ¿Por qué usted existe? ¿De dónde viene su felicidad? ¿De dónde viene su paz? Ujú. Entonces, esas son preguntas que comienzan a las personas automáticamente, ellos los pones a pensar. ¿Tú estás segura de que mañana vas a estar vivo? Cosas así, que Sí, la gente no está esperando en una parada de un bus y todo eso, entonces la gente se siente como impactada en ese momento. súper. Em, Aquí voy, bueno, vamos al tema del llamado de Juan el Bautista. Yo hace poco, pues, nuestro pastor Gary estuvo hablando acerca del llamado de Juan el Bautista en una de las prédicas. Y me impactó mucho cuando él decía, es que esto no fue un llamado para el pasado, esto es un llamado actual. Estamos esperando el regreso de Jesús. Aquí los dos somos apasionados por ese tema. Yo sigo aprendiendo. Para mí esto ha sido un mensaje revelador que como que me trajo real esperanza, no solamente como soy salva, vivo en esta tierra y voy a llegar algún día a tocar arpa en el cielo y le voy a cantar al Señor, sino que esto abrió mi mente, o sea, hay un plan más grande. Él vino y volverá. Así es. Pero cuando él dice el llamado de Juan el Bautista sigue vigente, que como, oh no, ¿cómo así? Espere, el llamado de este loco que se vestía raro y salía a decir arrepentido sigue vigente y pues yo decía, esto es para Gustavo, eso sí. Pero ¿por qué? Es que usted vea, es increíble. Gustavo acá está hablando suavecito, él está todo decente, acá está. Pero cuando Gustavo agarra micrófono, es otro. Gustavo es un personaje. Y todos en la iglesia lo reconocemos por eso, y es muy chévere. Es el hermano que a ver esa voz, con esa voz así, todo, y de verdad sientes el Espíritu Santo ahí y te confronta. Gloria a Dios. Pero, pero hablemos de ese llamado. ¿Por qué sí está vigente y por qué no se quedó ahí en ese punto? Porque no es como la historia bonita, el que abrió el camino para Jesús y tan lindo. ¿Por qué está vigente ahora ese llamado de Juan el Bautista? Bueno, ese gran hombre, ¿no? Juan el Bautista, es un precursor, ¿cierto? Este Ujú, hombre está en este desierto
un hombre de familia reconocida y todo, y imagínate, su vida prácticamente en el olvido, se puede decir así, Ujú, en el desierto, afuera. Entonces, este hombre tiene la gran oportunidad de básicamente preparar el camino, de remover todo lo que está estorbando para que venga el Mesías. Entonces, el día de hoy, la iglesia de Cristo es esa. La iglesia de Cristo es la precursora. En este momento estamos esperando que el Mesías venga, ¿cierto? A restaurar todas las cosas. Entonces nosotros como iglesia somos esa uh, compañía ujú, de personas que están diciendo, igual que Juan el Bautista, miren, ahí viene, arrepiéntanse, ahí viene el Mesías, ese es el evangelismo, ahí viene el Mesías, ahí está el Señor. Entonces, cuando uno logra entender de que el Señor dice, ir e invitarlos a la gran boda. Esta gente no quiso estar en la fiesta, ellos rechazaron ir a la fiesta, dice, ir e invitar a cualquiera que esté en la calle, ir e invitarlos que hay unas bodas, vengan a las bodas. ujú, Entonces tú conectas eso y tú dices, wow, el evangelismo está conectado con Juan el Bautista, con el espíritu que había en Juan el Bautista sobre la iglesia, dando testimonio de que Él viene y de que ese es el momento donde la iglesia toma y anuncia, hey, prepárense que ahí viene el Señor. Entonces uno como precursor, ¿qué es lo que hace? ujú, Declarar la belleza de este hombre, anunciar a la gente, ¿qué debemos de hacer? Arrepiéntense de sus pecados, denle un giro a su vida completamente. El Mesías está por venir. Vengan a la fiesta, invitar a la fiesta. Entonces, claro, este, este, este gran llamado del precursor, que es básicamente el contexto es así. La persona que va en ese entonces en la historia es el precursor, iba antes de que los reyes entraran al ujú, camino y ellos iban y removían las piedras del camino. Entonces, ese es el trabajo de nosotros como precursores. Básicamente estamos anunciando que el Mesías viene y removiendo, preparando la novia, como dice Efesios, ¿para qué? Para el trabajo del ministerio, para presentar a cada persona, ujú. ¿cierto? Hacia Cristo. Ese es el trabajo de nosotros como precursores, solamente ser una voz en medio del desierto. Estamos en el desierto. Este momento es el desierto. En este momento todavía no estamos reinando en la tierra. Este momento es un momento de noche, es un momento donde la época es una época malvada. Entonces nosotros como discípulos de Cristo tenemos que regresar a ese llamado. ¿Cuál es el llamado? No es el llamado de hacer como tú decías ahora, de hacer plataformas y que todo el mundo nos conozca y que todo el mundo sepa quiénes somos nosotros. Eso es importante en su contexto de ser influencia por el evangelismo, Ujú, para dar el nombre de Dios a conocer, sí, pero el mayor énfasis es de la predicación, de anunciar que el rey viene, de discipular a las naciones. Ese es el llamado que todavía hasta el día de hoy está vigente. Lógico, ahora ya somos todos, de dos ujú, en dos, como el Señor Jesús nos mandó. Ahora ustedes van a ir a los 70, ¿no? Les dijo. Ahora de dos en dos van a ir. Ya no es un llanero solitario, ya no es una persona, este es el ungido de parte de Dios y este hombre va a llenar los ujú, estadios y va a hacer milagros y señales. Este es el día de los señales y los milagros. Este es el día que no. Ahora es a toda hora, a todo momento, cuando dos van en el camino, así como lo hacía el Señor, ujú. en las aldeas, en el caminar, en el trabajo, eh, en el gimnasio, donde sea. Ahí es el lugar de donde Dios nos ha enviado a anunciar ese evangelio. Entonces, con ese espíritu que había en Juan el Bautista, claro que sí, todavía sigue vigente. Para mí, Ujú. está No, vigente. para mí también, pero ¿qué es lo difícil de, o sea, por qué crees que nos resistimos todavía tanto a ese llamado de Juan el Bautista? Porque yo siento que es difícil. O sea, a mi parecer, este man iba y les decía lo que tuviera que decirle el que fuera. Mi esposo, ahí donde lo ve que usted tanto que lo molesta y todo, a mí me asombra y de noche lo hablábamos. Aunque ahí calladito y no dice mucho, él es de las personas que él le va diciendo a la gente.
si tú te mueres hoy, ¿para dónde vas? Y le va hablando del evangelio. Y nos han dejado de hablar por esa razón muchos. Y yo a veces yo soy más nerviosa en ese aspecto y soy, no, 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 pero hágale suave, dígale, no le diga tan duro. Él es no, porque es que a mí me urge la eternidad Así de esa es, persona. Y yo así admiro es. eso de él. O sea, yo tal vez soy más de acompañar, de discipular, de estar ahí, pero mi esposo es de ir diciendo. ¿Qué nos dirías a esos que estamos acá o que te van a ver más adelante? Vea, yo he husteado, tuteado, así es esas conversaciones con Gustavo, siempre son así. Pero la cuestión es, ¿qué nos dirías a esos que nos da miedo y que no somos de pronto como Gustavo o como mi esposo, que no tienen pelos en la lengua porque su afán es la eternidad de la persona? ¿Qué Eh, podemos hacer para quitarnos ese pánico de hablar cuando tenemos que ser tan directos? puede sonar chistoso, pero el consejo que lo que yo recomiendo es hacerlo, sin importar. Estás asustadísima, está lo que sea, no tiene sentido en la cabeza tuya, hacerlo, no dejar que Ujú, el temor nos pare, porque todos sabemos que en esta carne uno siente muchas cosas. ujú, Entonces, no dejar que el temor, ver al temor como un enemigo, y así lo es, ¿no? No, en este momento yo no voy a tener temor y voy a ujú, declarar el evangelio y voy a hablarlo sin importar si me rechazan, pues me rechazan. Si me insultan, que me insulten. ¿Qué puede pasar? ¿Cierto? ujú. Si pasan esas cosas. No puede pasar nada, simplemente es hacerlo, tirarse ahí al mar, así se equivoque uno o lo que sea, Sí. se tira uno ahí, porque nunca va a ser, nunca uno va a estar en un momento yo muchas veces lo hago y siempre siento lo mismo. Uy, Ujú. un temor, una cosa que yo digo, uy, no, mejor no. Y así uno comienza a sacar excusa, no, Sí. yo mejor no voy hoy. Yo, yo Amanecí mejor, como malito. sí, no, es que mire, no, es que no hay mucha gente hoy aquí, está lloviendo, entonces yo no voy a ir. Todas Sí. esas cosas. Y eso es básicamente son excusas de temor. Uno tiene temor y está dejando que el temor se apodere de uno, básicamente. Pero si Gustavo dice Hacerlo, que tiene temor, pues sí, uno puede. hacerlo, Mira, hacerlo. mira lo que dice acá Michelle. Creo que uno de los mayores temores que tenemos es que nos vean feo. Pero al escuchar que a Gustavo le han escupido, no suena tan grave lo de la mirada. Así es. Es verdad, es verdad. O sea, Es verdad, no importa. Hacerlo, hacerlo y ver de que es como mirar en ese momento al Señor, es decir, ujú, Señor, mirar esa hermosura del Señor y decir, Señor, yo lo hago porque tú eres digno de que la gente, tú moriste por ellos, moriste en la ujú, cruz. Y al ver ese amor derramado, ellos no lo conocen. Hay gente ujú. que dice, sí, yo he escuchado, es muy difícil, muy diferente, perdón, decir que los he escuchado Okay. a que al Espíritu de Dios en ese momento de conversación le abra los ojos a la persona, ¿cierto? Ujú, Ah, no necesariamente tiene que ser así como yo lo hago, que es más que todo, yo lo hago de todas las maneras. Yo lo hago uno a uno, gritando, de todas las maneras lo hago posibles. Eso es porque pues, lo que me gusta. Eh, no limitarse. Si la persona ujú, se siente cómoda, oh no, yo predico el evangelio dando algo. Tú puedes comprar algo, entonces si tú quieres dar algo, una hamburguesa o lo que sea, ujú. no sé, como Dios te ponga en ese momento, o, o hacer algo por alguien y compartir en ese momento el evangelio. O sea, hay muchísimas maneras de compartir el evangelio. No solamente tiene que ser un man gritando, ¡ah, arrepiéntanse! Vengan y conozcan el evangelio. Sí, yo te digo, como lo dije al principio, yo conocí ese Ujú. evangelio, el evangelio de que venga a Cristo, porque si no, frito está y usted se va a perder en el infierno. Lastimosamente, eso solamente eso es muy poco. Es Ujú. parte del evangelio, sí, pero el evangelio es muy hermoso, son buenas nuevas. Son buenas Sí, no es nuevas de que, solamente no- condenación. exacto, entonces sí es parte de eso, yo sí lo digo, pero no me quedo solamente ahí. No estoy atacando, tampoco hago con mucha gente que atacan. Digamos, si la gente está haciendo Halloween, en ese momento van y le dicen, ustedes que están haciendo Halloween y esto y lo otro. No tiendo a ser así, Ujú, porque si ya la persona en ese momento, para mí,
ella decidió hacer eso, ya su corazón y su mente ya está dispuesta a hacer eso. Entonces no uso esos settings, Ujú. esos círculos así para ir a atacar a la gente. Yo creo que el evangelio no es ir y atacar a la gente, ¿no? El evangelio es la predicación del evangelio, ¿cierto? En cualquier lugar, en cualquier momento, donde Dios en su misericordia le abre a la gente Sí. por el Espíritu de Dios el corazón y la persona puede arrepentirse y declarar que el Señor es el Señor. Y tampoco, perdón, y tampoco los invito, nunca invito a las personas a repetir una oración Ujú. o nada de eso, no, porque creo que no es parte del Evangelio. Si me preguntan qué tengo que hacer, como decían los hombres, bueno, sí, creer en el Señor Jesucristo, y de ahí comienza ese proceso con el Señor. Ahí me generó una duda. El año pasado, mientras estuve estudiando, de hecho, acá hay varios de mis compañeros, yo le hice esa pregunta a mi tutor, como, ¿está bien hacer la oración de fe con una persona? ¿Cómo se maneja eso de ese recibimiento? Porque cuando yo salgo de ser católica, me encuentro con que hago esa confesión, ¿cierto? Esa confesión de fe y lo hago de forma sincera y decido hacerlo. Pero sí he visto mucho y discipulé una chica que me decía, mira, es que o sea, yo le pregunté como, bueno, ¿cuántas veces has hecho la oración de fe? Porque yo veo que como que fuiste muchas veces a este lugar y lo hice. Sí, yo me paraba siempre, pero realmente no lo hacía convencida. Mm, Yo le dije, necesitas un encuentro con él. Al siguiente día me llama, me dice, guíame en qué más o menos tengo que decirle. Más o menos le di como la idea de que, pero ella se subió solita y se fue a su terraza, pues, y lloró y pudo entregar y de verdad estoy viendo el cambio en su vida. Pero mm, entonces ahí, ¿cómo es, Gustavo? Aprendimos más que tocaba hacer eso, pues, porque nos valimos de ese versículo de si confesares con tu boca que mm, Jesús es el Señor y no sé qué con tu corazón. O sea, es necesario hacer esa confesión de esa forma o de qué forma realmente podemos llevar a la persona a que llegue a ese convencimiento y reciba a Jesús y ese recibimiento cómo debería ser. Porque me causa curiosidad. Esa persona me dijo, mira, nosotros acá, él es español, me decía, nosotros acá no solemos hacer eso. O sea, yo escucho mucho que en otros lugares se hace esa confesión, pero acá no lo hacemos. No lo hacemos porque no, para mí no cobra sentido porque tiene que ser un proceso en que la persona realmente esté convencida y no simplemente como para que no se vaya al infierno. mm. ¿Cómo se maneja eso ahí? Porque Yo también creo, uno puede, no sé, me da miedo que la persona realmente sí, se vaya sin Dios y no lo conozca, no sé, es raro. sí, bueno, la palabra lo dice, ¿no? Confesar con tu boca, ¿cierto? Al Señor está bien, pero no puede ser como el hecho de que uno diga, ok, ya lo hizo, ahora es salva, ¿cierto? Ok. No tiene nada de malo, yo pienso que no tiene nada de malo que la persona lo haga y uno lo va a guiar. Ujú. La persona tiene que entender lo que es el arrepentimiento, para mí. Según Ok. lo que yo veo en el Señor Jesucristo, cuando Él predicaba, Él invitaba a la gente al arrepentimiento. Y Juan el Bautista también lo hizo. En el libro de Hechos también los apóstoles decían, arrepiéntanse. O sea, esa palabra arrepentimiento es muy fuerte, es muy importante. Ujú. Entonces, ok, está bien, tú puedes repetir la oración de fe, ¿cierto? Y tú quieres llevar a una persona a la oración de fe, está bien, no hay problema. Lleva a la persona a la oración de fe, pero no la dejes allí. Dile a la persona de aquí a ahora, ella tiene que comenzar. Si sus ojos y su corazón en ese momento, porque para mí uno de los milagros más grandes es el nacer de nuevo, Sí. y todos lo sabemos. Si esa persona en ese momento, el Juan 3:16, que es increíble ese versículo, ¿cierto? Se le abre a ella en la misericordia de Dios y ella puede ver la gloria del Evangelio, Ujú. esa persona lo que va a querer decir, oh Dios mío, yo quiero que me perdones. Entonces de ahí usted le va a decir a la persona, bueno, aquí comienza el Evangelio. No es como que ya, o sea, como que ya hiciste el trato, ya salvo y estás, ya lo No hiciste. tienes que hacer Ahora, nada y ya. exacto, ya eres de Dios, ya listo, estás salva y ya. No creo eso. Creo que comienza verdaderamente lo que es Ujú. la carrera de la fe del Evangelio. Si esa persona fue honesta y en su corazón ella pudo reconocer y entenderlo adentro, wow, este hombre tomó el Ujú. lugar
mío, de pecado, y esta persona soy yo. Entonces, yo creo que es eso. O sea, sí se puede hacer, no veo que tenga algo de malo, pero Pero tiene que a continuar. conciencia, y tiene que ser a Eh, conciencia también, ¿no? Como exacto, y tiene que continuar el arrepentimiento. Claro que interesante. sí. Sí, es bien interesante eso porque pues sí, estamos acostumbrados. Yo estaba en una iglesia donde normalmente se hacía ese llamado al final, entonces las personas se paraban y decían la oración y eso, pero a veces veía que pasaba era que sí, lo podían hacer basta varias veces y repetían, pero no había una conciencia de lo que se estaba haciendo. Y Una yo creo que, convicción. exacto, una convicción de pecado, que finalmente Exacto. pone el Espíritu Santo y es lo que genera cambio en la persona. O sea, es interesante pensarlo de esa forma, porque ya no es como ir directo a que tienes que confesarlo de esa forma, sino realmente tu corazón está arrepentido, tu corazón reconoce lo que tú dices, la belleza de ese hombre, lo que hizo ese hombre en la cruz, Mm, lo que hizo en su resurrección y lo que va a venir a hacer. Porque exacto. creo que nos está también faltando mucho predicar esa última parte del Evangelio. Porque también es una buena noticia saber que el Claro, Señor regresa. Pero claro como que que nos sí. quedamos en la cruz o nos quedamos en la resurrección. Y hasta ahí. Hasta ahí, exacto. No es Y parte. Ajá. exacto, es parte de. Yo lo veo en la Biblia. Mi hija tiene una Biblia que le regalaron de chiquita. Y a ella le encanta la parte del regreso de Jesús. Y me pide como Jesús come serpiente. Tú sabes que ella dice eso. Jesús come serpiente. Y su caballo blanco. Y eso. Y cuando Wow. no encuentra, queda como arrepentido, como, pero ¿qué pasó acá? O sea, como que no está el caballo blanco, ¿dónde está? Tiene otra Biblia que sí lo tiene y ella prefiere esa porque es que ahí está el caballo blanco Wow. y Jesús Increíble. regresa. Entonces yo decía, sí, sí, esta chiquitica comprende que ese no se quedó en la cruz. Y hay momentos donde ella me lo ha dicho así, no sé por qué estoy contando esto, pero bueno. O sea, una vez a las 5 de la mañana se levantó feliz, mamá, mamá, mami. Y yo, ¿qué pasó, bebé? Jesús come serpiente y ganó y se volvió a dormir. Y Wow. el gozo y la paz que yo sentí ese día, yo decía, Dios, ¿qué se Puro está Génesis. soñando esta niña? ¿Qué se está Génesis y soñando? Sí, Apocalipsis. o sea, Camilo me dice eso, como esta niña resume la Biblia en esto. Jesús come serpiente y ganó. Sí, Entonces, increíble. si los pequeñitos pueden tener esa revelación, nosotros también necesitamos esa revelación en nuestra vida. Así De es. pasta a pasta es Cristo, Oh, ajá. quien iba a venir, y quien vino y quien va a volver. Entonces, yo creo que esa parte también nos hace falta predicarla porque damos la esperanza de una eternidad, pero aún para mucha gente atea, la eternidad se queda, es como que aburrido vivir una eternidad sin hacer nada. O sea, como que eso ahí como una Sí, eternidad como sin que vamos a qué. flotar. Exacto, Y pero no es cuando así. tú comprendes que no, que tú vas a tener un trabajo, que tú vas a hacer cosas, que tú vas a reconstruir, que cuando tú empiezas a entender la dimensión de esto, eso trae, a mí por lo menos, me trae esperanza. Sí, no, de verdad, eso es increíble. O sea, el Evangelio, como te dije, ahí comienza una parte, pero yo creo que el resto de nuestra vida, de nuestra eternidad, no vamos a parar de conocer la belleza y la Amén. esplendor de este hombre. Algo que sí, que sí también quería decir acerca de algo que es importante en el evangelismo, yo sé que ya estamos a punto de terminar, es de que la Biblia nos dice, ¿cierto? En Romanos 1:17, primeramente al judío, ¿Judío? ¿cierto? Ajá. Y después al griego. La iglesia, ¿cierto? No se puede olvidar de que Ujú. nosotros tenemos que ser luz, Amén. bueno, luz, sí, se puede decir Ujú. así, pero debemos de causar en nuestro evangelismo, incluir a Israel y causar a Israel a celos, de Así una es. manera de entender de que nosotros somos parte, Ujú. ¿cierto? De esa historia desde el principio. Entonces, lastimosamente por el orgullo de nuestra cultura y por la mala enseñanza, se nos ha dicho que no hay necesidad de hacer eso. Pero Ujú. el evangelismo tiene que ir muy incluido Israel. Amén. Es algo muy importante que nosotros tenemos que añadirlo en nuestra iglesia, en nuestras congregaciones, de añadir la evangelización, de poder ser luz también al hermano mayor, al Ujú. judío. Es muy importante y la iglesia no, hay veces no piensa, solamente la iglesia está pensando en los gentiles, 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 gentiles.
O sea, está bien, es parte de eso, Ujú. pero también al judío. ¿Sí me entiendes? Es algo Sí, que en el evangelismo hay veces no se toca, porque el evangelismo solamente se da ahora, no, ya no hay griego, no hay judío, sí, está bien, pero no deja de Dios no se ha de olvidado de darnos, ellos. exacto, no deja de Dios de recordarnos, hey, muchachos, hijos, amigos, Ujú. mi hijo, el mayor, ¿dónde está? Tienen que ser luz. Y yo sé que es un Exacto, poco difícil, ¿no? Es un poco sí. difícil porque ah, los judíos no son personas fáciles Ujú. de que te reciban algo o de que se puedan ser tus amigos. O sea, yo entiendo esa parte que son difíciles, pero eso no quita de que no tengamos nosotros que y orar por ellos, orar Ujú. por Jerusalén, porque es parte de toda todo este plan eterno, Así ¿no? es. De lo que el Señor está haciendo. Entonces el evangelismo no es solamente ir a la calle, arrepiéntase ni venga, no, es toda esta historia de judíos y gentiles juntos, todos viniendo a ver al Mesías, ¿no? Al rey. Que es Ujú. Sí, algo muy exacto. Y además importante. porque nuestro Mesías es judío, no que hayan estado viviendo en una parte diferente no quiere decir todo este revolcón que nos dan a veces como si no Sí, tuviera corazón judío y como si no tuviera mucho de la cultura impresa dentro de su corazón. Lo tiene, lo tuvo, él caminó con judíos, ¿entiendes? No podemos claro. tampoco hacernos los locos a eso. Y pues si Dios no tiene misericordia de ellos, sí, si es así que ya se olvidó de ellos, entonces tampoco tendría misericordia de nosotros, porque Exacto. pues, mi hermano, nosotros tampoco es que seamos muy santos ni muy buenos. Tenemos lo nuestro. Un pueblo que no era ni de él, Exacto. nosotros. Exactamente. Gustavo, ya para cerrar, esto es pregunta obligada en Poco Followers y siempre pues oramos al final por el invitado. Rara vez Dios me pone como a cambiar el plan, pero hoy sí siento orar por ustedes. ¿Cuál es el reto de Gustavo en este tiempo por el que pide oración para que todos los que estamos acá presentes o los que vayamos a ver podamos orar? Bueno, el reto es de que la iglesia, ¿cierto? El reto es siempre es eso, que la iglesia tome su posición, Ujú. su lugar, salgamos de esa posición de Marta, ah, de estar tan ocupados con esta tierra, de que comencemos a ver que esto es algo donde todos estamos llamados a hacer, es parte de lo que dice el Señor, y Ujú. cuando este evangelio sea predicado, eh, el fin vendrá. Todo este evangelio sea predicado en Sí. todo el mundo, el fin vendrá, ¿cierto? Entonces yo creo que somos parte de eso, de eso que Dios declaró. Entonces, que esa es la carga que hay en mí. Lastimosamente, hay un grupo que se llama Barna Group y ellos dicen que casi el 4% de la iglesia da misiones financieramente, Ujú. da las misiones. Y eso se debe porque no entendemos que los evangelistas, que el evangelismo es algo muy importante en todo el Ujú. plan que Dios tiene en el evangelio. Entonces, yo creo que esa es la oración, orar para que nosotros despertemos, la iglesia se despierte, que hombres tomen su lugar Ujú. para anunciar el evangelio, que se levanten gente dispuestos a discipular, a abrir la palabra con otros, a que la gente comience a verdaderamente invertir Ujú. su dinero en misioneros, en gente que esté dando su vida, que de pronto ellos no puedan en ese momento ir, pero Sí. saben que otros los están haciendo, otros están yendo a donde ellos de pronto no pueden ir. Entonces, que la iglesia tome su lugar Ujú. para dar a las misiones, que no es solamente, para mí siempre el 10% ha sido como algo que es muy mínimo. Ujú. Estamos llamados a dar todo a Cristo, nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro dinero, todo le pertenece a Dios. Entonces, es eso, ese es Ujú. mi deseo, lo que en mi corazón me preocupa por la iglesia y sé que hay muchos que están esperando ser patrocinados por gente, por el cuerpo de Cristo, para que puedan ir y dar el evangelio. Y Entonces a yo, Gustavo personalmente, una a mí necesidad de Gustavo. personalmente en este momento, por sabiduría, Ujú. fortaleza, eh, para poder seguir adelante.
sabiduría y fortaleza para continuar y también financieramente para continuar con este Ujú. llamado. Listo. Entonces, ¿me permite orar su Claro merced? que sí, claro que sí. Listo. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias porque nos permitiste conocer un poco más del corazón del evangelista, Señor. Nos confrontaste, nos Sí, hablaste el día de hoy y es un llamado que aunque unos tienen con mayor intensidad, Señor, todos tenemos en algún punto este llamado con nuestros cercanos, con nuestros amigos y te pedimos, Señor, que nos ayudes a tener la valentía suficiente para hablar y proclamar las buenas nuevas que tú nos dejaste, Señor, las buenas nuevas que vendrán también, Señor. Hoy oro, Padre amado, para que seamos una iglesia conforme a tu corazón, que ama al misionero, que da lo que ese misionero necesita, Señor. Así como en la época de Jesús, cuando Jesús tenía suplido absolutamente todo, porque habían personas que estaban apoyando ese ministerio y te pedimos, Padre amado, por cada ministerio, trae provisión, trae milagros, Señor, trae alimento, Señor, a su casa, acá, que haya siempre un plato de comida en la casa de los misioneros, Señor, en casa de cada evangelista. Pedimos, Señor, también para que podamos movernos, Señor, en oración constante por aquellos que están llevando el Evangelio a lugares peligrosos, que están en lugares donde pueden ser asesinados, donde pueden ser atrapados en cualquier momento y donde la están pasando difícil, Señor, que estén en nuestros corazones, Padre amado. Personas como Samuel Nielsen, personas como este grupo español que ahorita se me va el nombre, Señor, pero que están todo el tiempo, Señor, transmitiendo lo que está pasando en Medio Oriente, en Indonesia, Señor. Hoy clamamos por esos misioneros, hoy clamamos por cada persona que está en Colombia, Señor, también llevando el Evangelio en lugares recónditos, en Sudamérica, Señor, cada persona que está en la China en este momento, oramos por nuestros hermanos misioneros en China, que están sufriendo tal vez en un campo de concentración en este momento, Padre. Oramos, Señor, para que tú seas luz en medio de la oscuridad, para que tú traigas lo que ellos necesitan, Señor, que devuelvas la libertad y que ellos se puedan mantener fieles hasta el final, Señor. Ámalos, Señor, cobíjalos y también envía ángeles que estén constantemente mostrándoles el camino, cuidándolos, protegiéndolos, Señor, y que tu Espíritu siempre les esté hablando a Sí, dónde ir, Padre. a dónde no ir, Señor, cuándo detenerse, cuándo no hacerlo, Señor, protégelos. Protege a los contrabandistas de Biblias, Dios, que están llevando de un lado a otro la palabra en Irán, Señor. Sí, Hoy te doy gracias por ello, Señor, y te pido que los guardes y los protejas y guardes a sus familias. Y oro en especial por Gustavo en esta tarde, Señor, y te pido que tú le sigas dando la fortaleza y la sabiduría que necesita, que sigas trayendo provisión para su familia, para él y para Dianita, Señor, que tú los bendigas, que los guardes, que guardes a Salomón, que guardes a Isabel y que guardes a Zion, Señor, en tu mano protectora siempre, Señor, que ellos no se desvíen ni a izquierda ni a derecha, Señor, sino que siempre se mantengan enfocados en ti y aún más en esta nueva etapa que van a emprender, Dios. Te doy gracias por este tiempo, te doy gracias por sus vidas y te doy gracias por cada persona que todos los días está enfrente de batalla llevando tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. amén, amén. Bueno, mi hermana, Bueno, muchas gracias. igual, Dios la gracias bendiga, a un su merced. placer. Que Dios bendiga a todas las personas que te acaban el tiempo también para esto. Sí, y pues a los que esto queda grabado, entonces para que su merced también lo comparta con sus Ok, amigos, con la gente que está por ahí, lo van a poder ver. La próxima semana vamos a tener de invitada un poco followers a una mujer que trabaja a través de el Montessori con niños y nos va a explicar un poquito de cómo es todo este tema del homeschool a través de la técnica Montessori y vamos a aprender también un poco del testimonio que ella tiene para nosotros. wow. Muchas gracias, un abrazo a Diana. Así Chao. despichaba mi Anita, que la quiero mucho. Yo sé que estaba por ahí. Y a Zion en especial, un abrazote. Gracias, Muchas bendiciones a todos. bendiciones. Bye. Chao, bye. Cuídense mucho.